Listo. Cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Todo bien? Más o menos. Mm, excelente, excelente, excelente. Mm, solo para mencionar, mm, la pregunta que hacía referencia a buscar si había o no estacionariedad en las series de tiempo. El último, el último era este, ¿no? El que estoy mencionando, el de las series de tiempo. Sí. Justo, no hay problema, sí, háganlo, háganlo con pandas, de hecho. Sí, no, a mano. Bueno, ya saben, ¿no? Eh, mm, lo que quería comentar es que en genómica, el modelo estacionario para analizar eh, el contenido de una secuencia de DNA, es lo que conocemos como un modelo nulo. O sea, sabemos que el genoma, en general, pues no tendría por qué tender a ser estacionario, ¿ok? O sea, digo, puede ser, ¿no? Puede ser que haya ciertas regiones que cumplan esta propiedad de estacionariedad en ciertas regiones del genoma, pero sobre todo es para que posteriormente podamos empezar a hablar de este tipo de modelos conocidos como modelos nulos. ¿Alguien había escuchado ese término? Modelo nulo, mm, como un modelo de referencia, un modelo idealizado, en donde justamente, ¿no? Ok, ok. Es importante que lo conozcan, porque muchas veces para probar ciertas hipótesis en, en estadística, uno requiere de poder contrastar con un caso que rompa con los patrones que uno observa en las secuencias reales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay argumentos de ciertos físicos que hablan de que la vida, los seres vivos, eh, pues son solamente otra etapa en la evolución de la materia. Y eso yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Yo creo también que los seres vivos son otra etapa en la evolución de la materia, pero que algo que los caracteriza mucho, bueno, fuertemente, es que en su constitución como seres vivos aumentan la probabilidad de que ciertos fenómenos ocurran. O sea, ciertas reacciones que se dan dentro de la célula, ciertas reacciones físico-químicas que se dan dentro de una célula, son reacciones que en un medio externo a la célula pueden ocurrir, pero su probabilidad de ocurrencia es muy bajita. Entonces, ¿qué hace la vida? ¿O cuál es una de las características que yo resalto mucho de los seres vivos? Es que generan un espacio de probabilidad en donde estas reacciones aumentan su probabilidad de ocurrencia debido a la acción de enzimas, otro tipo de proteínas o a las condiciones de pH o de concentración de ciertos iones que se generan en el medio intracelular, ¿no? Entonces, el elevar estas probabilidades para que ocurran ciertas cosas suele ser una señal de que hay algo más detrás de un fenómeno que meramente lo que uno esperaría por azar. Entonces, cuando uno genera modelos nulos, modelos esperados por azar, por ejemplo, una secuencia estacionaria que corresponda a cierta medida de probabilidad, ¿no? A lo largo de toda la secuencia, ¿no? Pues nos podría servir de contraste para con una secuencia de DNA real, ubicar qué regiones pueden ser regiones de interés, en donde esta estacionariedad se rompa pudiéramos estar
ante una región en donde haya una alta concentración de Open Reading Frames o una región donde haya altas tasas de mutación o una región donde haya pues ciertos patrones de letras que rompan con esta característica estacionaria, ¿no? Eh, no sé si hoy me dé tiempo, de hecho, de entrar en este tema, que es bien, bien, bien interesante, que es el tema de prueba de hipótesis. Yo creo que hoy no, quizás lo alcance a mencionar, pero no creo que me dé tiempo de verlo. Mañana yo espero que ya me dé tiempo, ¿no? Algo que no les comenté y empiezo a compartir pantalla. Ok, a ver. Algo que en la tarea se menciona, ¿no? Es que, claro, es que busquen estacionariedad sobre la secuencia, pero para esto ustedes tendrían que suponer una distribución de la secuencia, ¿me explico? O sea, si uno quiere hablar de estacionariedad, pues tiene que tener una distribución por medio de la cual poder uno calcular ya sea la esperanza o la varianza de la variable aleatoria en cuestión y de esta forma ver si dicha esperanza o dicha varianza son constantes a lo largo de la secuencia o van cambiando. Hay otro fenómeno que se conoce como bueno, existe la estacionariedad fuerte y la estacionariedad débil. La fuerte es cuando cualesquiera, porque ustedes lo que podían hacer es si tenían una secuencia de longitud 100, ¿no? Esto pongan que mide 100 pares de bases, ¿no? Y vamos a poner que esto va de 5' a 3'. ¿Sí saben por qué esto del 5' a 3'? ¿Ya lo vieron con Haas? Duda, ¿eh? Sino para ahondar en ello un poquito. Ok, ok. Literalmente, el 5' y el 3' tiene que ver con cómo se ensamblan las bases nitrogenadas en la secuencia de DNA y en notación química, 5', 4', 2', 3', 1'. Lo utilizamos como una manera de nombrar a los carbonos en una. Miren, es más fácil mostrarlo aquí. 5', Turing, imágenes. Bueno, aquí está. Por ejemplo, aquí, pues sin perdernos mucho, recuerden que. Ay, no, no me muestra la imagen. No, para acá. En cualquier imagen de estas. A ver, una secuencia de DNA. Déjenme ver. Esa me gustaba porque ahí venía ya la 5' ahí mencionada. Aquí, en este apunte de cuaderno, ¿por qué no? Ah, eso, miren. Ahí está. Que otro examen, ¿no? Pero bueno, noten cómo aquí está el 5', 3', hace referencia al carbono el carbono inicial con el que empieza esta secuencia de DNA. Aquí ustedes no lo saben, pues, pero bueno, de este lado está una hebra del DNA. De este otro lado está la otra hebra del DNA. Están enlazadas, ¿no? Es una cadena pareada, ¿no? Em, y esta molécula de aquí, donde se ve este como pentágono, ¿no? Está hecho de 5 posiciones, ¿no? Y a lo que sí se referencia es a que la posición 5' en este caso, si se fijan, es la que, pues si nos fijamos solo en esta molécula que es ese pentágono, em, es la que nos permite, digamos, establecer el orden de dónde a dónde va la secuencia. Este carboncito que está aquí, el que estoy pasando por arriba con mi cursor, está en el lugar 5'. Y si nos vamos al final de esta secuencia, vean que este pentágono, el único carbono que, digamos, o el carbono terminal, el que queda libre, es el carbono 3', que es este de acá, que no tiene enlace.
Más allá de esto, o sea, yo sé que es medio irrelevante, la dirección 5' 3' es muy importante porque la polimerasa transcribe DNA en dirección 5' 3'. O sea, una misma secuencia de DNA se puede leer de 5' 3' o de 3' a 5' y no codifica para lo mismo. No son palíndromos, ¿ok? Por eso es muy importante hablar de la dirección de la secuencia y por eso yo lo puse aquí en el pizarrón. Y bueno, ya para cerrar la anécdota, hay un chiste en biología que justamente dicen, ay, oye, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? Y nadie sabe qué contestar hasta que llega el biólogo molecular y dice, ah, pues 5' 3'. Y pues sí, ¿no? Ese es el sentido en el que la polimerasa transcribe DNA a RNA mensajero. Entonces, ja, 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 muy bien. Por eso se dice así, ¿no? O se enuncia de esa forma. Entonces, si ustedes tienen 100 pares de bases, ¿no? Y filetean a la secuencia en ventanitas de tamaño 10, aquí ustedes pueden buscar probar estacionariedad obteniendo la esperanza de este segmento, el promedio, ¿no? Sus proporciones de las bases, la varianza de ese segmento, y otra vez acá, ¿no? O ver los conteos de bases, literalmente, ¿no? O sea, las proporciones de las bases o los conteos crudos de las bases a lo largo de la secuencia. Em, sí, sí la estacionariedad se cumple solo para ventanas de cierto tamaño, o sea, si la estacionariedad depende del tamaño de la ventana con el que filetean la secuencia, van a tener lo que se conoce como estacionariedad débil. Si para cualquier ventana esto se respeta, van a tener lo que se conoce como estacionariedad fuerte. ¿Ok? Y pues, insisto, ese ejercicio de la tarea puntualmente tiene que ver con un primer modelo formal que vamos a presentar más adelante en esta misma clase, espero, sobre cómo diferenciar lo que puede ser, por ejemplo, un Open Reading Frame, un marco abierto de lectura, que recuerden que son estas secuencias que codifican para alguna proteína, ¿no? O sea, eso es la definición operativa de gen. Eh, Podemos nosotros, por la longitud de esos Open Reading Frames, evaluar si si dicha secuencia la estamos observando solo por azar o si sí es un Open Reading Frame con alta probabilidad de ser un verdadero gen. ¿Ok? Bueno, por eso estaba esa pregunta, qué bueno que le hicieron con pandas. De las demás preguntas, supongo que no hay dudas, si las hay, las pueden manifestar. Y pues bueno, pregunta, o bueno, qué distribución asumieron? Si la secuencia de DNA la vemos como una serie de tiempo en donde cada, eh, pues sí, cada instancia, cada observación, esto por ejemplo sería x al tiempo 1, x al tiempo 2, x al tiempo 3, ¿no? Bla, 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 hasta x al tiempo t, ¿no? Y x es variable aleatoria, ¿no? Sea x variable aleatoria. Pregunta para ustedes, ¿qué distribución asumieron para x si x puede tomar uno de cuatro valores? A, C, T o G. Eso. Muy bien, Juan Mario. Multinomial. Muy bien, muy bien. No la habíamos visto. Nosotros vimos la binomial. Creo que lo mencioné en la clase. Pero la multinomial es la generalización. Bueno, no es una generalización. De hecho, es una distribución multivariada donde cada base se modela como una binomial. Entonces, X es una variable aleatoria que tiene distribución multinomial con parámetros, probabilidad de que ocurra A, probabilidad de que ocurra B, probabilidad, digo, perdón, A, C, T, G. Por ende, esta variable aleatoria, cada una de estas bases va a tener un valor esperado que corresponde a esta proporción, dada la ventana, y una varianza que corresponde a P por 1 menos P, ¿no?
Entonces, con estos dos cálculos, ustedes podrían... Era una manera de evaluar estacionariedad. Otra forma de hacerlo era con conteos, por ejemplo, o sea, agarrando la ventana, ustedes contaban, agarraban otra ventana, contaban y hacían lo que se conoce como chi cuadrada para comparar las frecuencias de los dos, de los dos conteos. Esta prueba no la hemos visto, tampoco habíamos visto en extenso la multinomial, pero yo creo que recurrir a la intuición en ese sentido, pues no estaba tan descabellado pasar de la binomial a modelar esto como una multinomial. Muy bien, sí, con esa se podía resolver, pero no era la única manera, ¿no? Ahora bien, hay una cuestión importante que surge cuando uno empieza a analizar más de una variable aleatoria a la vez. En este planteamiento, X es una variable aleatoria multivariada, eso quiere decir que está formada por varias variables aleatorias, o sea, X es un vector de variables aleatorias, y cada una de ellas, eso era una binomial. Cuando uno tiene más de una variable aleatoria, va a poder empezar a evaluar asociaciones entre dichas variables aleatorias, ¿ok? Antes de entrar en ese tema, vamos a mencionar un poquito de las variables aleatorias continuas. No voy a ahondar muchísimo en ellas, así como con variables discretas solo me quedé a Poisson y ya no hablé de hipergeométrica, binomial negativa, geométrica, que son importantes, pues. Igual ahora para continuas, solamente voy a abordar dos variables aleatorias, ¿no? Que son muy importantes, pero, bueno, que sepan que no son las únicas empleadas, ¿no? En este contexto. Entonces, a ver, vamos a hablar de las variables aleatorias continuas. Eran continuas porque su soporte estaba constituido por un conjunto infinito, no numerable, de valores. ¿Ok? Entonces, eh, esto tiene muchas ventajas, también tiene ciertas desventajas, pero en general, gracias a que podemos modelar ciertos fenómenos bajo este paradigma, ¿no? El paradigma continuo, es de hecho que podemos extraer propiedades que de forma discreta serían imposibles de conocer. Ya lo comentábamos, cuando ustedes van al médico a medirse su estatura, el médico no cuenta el número de átomos que van del dedo gordo de sus pies hasta el último de sus cabellos, ¿no? O sea, ese médico agarra la regla, se los pone a ustedes al lado y les dice, ah, miren, ustedes miden 1,75. Y si esa regla es muy, muy, muy precisa, pues les dan más decimales, ¿no? Pero a final de cuentas, la medición se realiza comparando, ¿no? Con un instrumento de medición que dependiendo de su escala, ¿no? De su nivel de resolución, trae asociado un error de medición. Ese error, usualmente, uno lo debe de reportar como, a ver, si el médico les dice a ustedes, ah, ustedes miden 1,75, debería de reportar más o menos, por ejemplo, 0,5, yo qué sé, ¿no? Centímetros, por decir algo. Este error, usualmente en muchos instrumentos de medición que se compran para los laboratorios de física, de química, de biología, viene en las cajas. O sea, cuando ustedes compran algún aparato de medición muy especializado, suele traer esta medida para que ustedes sepan que la medición que van a obtener cae en realidad dentro de un intervalo. Noten cómo el error de medición induce un intervalo, que en este caso pues iría de 1,70, 1,7 a 1,8.
Ah, no, perdón, perdón, ay, yo y mis cosas. O sea, si es 1,75, estos son centímetros, ya lo estoy haciendo todo mal, espérenme. Entonces esto en centímetros son 175 centímetros. En realidad el intervalo sería, lo escribí mal, perdonen, sería de más menos 0,5, sería de 100, ahí está, 175, perdón, 174,5 centímetros a 175,5 centímetros. ¿Ok? Y este intervalo abarca, pregunta para ustedes, ¿cuántos números hay? Si estamos en reales, ¿no? ¿Cuántos números hay en este intervalo entre el 1,74,5 y el 1,75,5? Pues, pues tantos como reales, ¿no? La infinidad Aleph 1, ¿no? Con cardinalidad Aleph 1. Entonces, cuando uno se topa con eso, es que uno dice, órale, sí, muchísimos. Demasiados, ¿no? Todo o sea, imagínense cómo es la continuidad que genera estos fenómenos, donde un infinito de cardinalidad Aleph 1, que es más grande que cualquier infinito de cardinalidad Aleph 0, que son el de los naturales, los enteros, los racionales, cabe ahí, caben entre estos dos numeritos. Interesante, ¿no? Y bueno, algo que caracteriza a las variables aleatorias continuas es que se definen para intervalos de valores. ¿Cómo se definen? En general, sea x, variable aleatoria continua, vamos a hablar de existe p, función de densidad, de probabilidad, no de masa. Esto va a ser importante. Existe p, función de densidad de probabilidad, que definimos de la siguiente manera, ¿no? Como la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre dos valores es igual al integral de esos dos valores, entre esos dos valores, perdón, entre esos dos límites, definen los límites de integración de la función de densidad. ¿Ok? Em, En discretas, recuerden que también podíamos plantear algo parecido, o sea, nosotros en discretas también podíamos plantear esto, lo único que ocurría es que teníamos una suma que literalmente sumaba los valores de la función de masa de probabilidad en el intervalo que diéramos, ¿ok? O sea, en realidad aquí sigue habiendo algo muy similar a lo que ocurre en discretas, con un detalle. Esta integral es aproximadamente, afirma Rafa, agarrar y hacer el diferencial de x, que recordemos que el diferencial de x lo podemos pensar como el área de la base del rectángulo, ¿ok? De x, digo, perdón, el área de la base, la longitud de la base de un rectángulo, ¿no? Esto sería base. Y f de x nos da la altura. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, lo curioso de esto es que esto lo podemos aproximar tal cual como base por altura, ¿ok? O en otras palabras, bueno, si el diferencial de x lo vamos haciendo chiquitito, ¿no? Es una base cada vez más pequeña, ¿no? Eh, entonces, si esto pasa, noten lo siguiente. Alargando este igual, yo sé que aquí no es un igual, esto es una aproximación porque el diferencial de x sabemos que d de x, pues en general tiende a ser chiquito, ¿no? Se tiende
a ser cero, ¿no? Para que la integral funcione, para que la suma de todos esos rectángulos que formamos por abajo de la curva nos dé el valor de la integral. Eh, pero suponiendo que esto pasa, ¿no? Que esto es f de x por la base, noten lo siguiente. La probabilidad de la variable aleatoria en un intervalo dado, en realidad es, si despejamos a la densidad, esto sería la probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b, dividido entre el diferencial de x o la base. Entonces, moraleja de la historia, las densidades de probabilidad no son probabilidades, ¿ok? Esto es algo bien, bien, bien importante. No pasa como en discretas, que la función de masa sí nos da siempre probabilidades, es decir, números menores, bueno, entre cero y uno, que pueden tomar el cero o el uno, pero están en ese intervalo. Con las densidades de probabilidad, esto no tiene que ocurrir así, ¿ok? Entonces, las densidades no son directamente probabilidades. Están, ¿cómo decirlo? Sí están relacionadas. O sea, si la probabilidad de una cosa aumenta, su valor en la función de densidad tiende a ser mayor. Eso sí pasa. Pero en general no, pues no es así. O sea, no hay una asociación directa. ¿Ok? Ejemplo de esto. Vamos a ver una primer variable aleatoria, pero a ver si yo tengo. Ujú. Aquí tengo el eje de las X, aquí va a estar los valores de la función de densidad y pues el clásico ejemplo, ¿no? En donde uno dice, a ver, yo tengo aquí A, tengo aquí B, ¿no? Y vamos a hacerlo así. Ok. Un requisito para que una función sea función de densidad de probabilidad es que integre uno, que el área bajo la curva sea uno. Creo que también otro requisito es que la integral sea positiva en todo el intervalo que se esté evaluando, al menos en probabilidad clásica, ¿ok? Entonces, pedimos esas dos características. Pregunta para ustedes. Si yo quiero que esta función que yo dibujé aquí integre uno, ¿cuánto debe de valer la altura aquí en el eje de las y's? ¿Alguien sabe? Estoy atento al chat. ¿Cómo le hacemos para que esta área valga uno? Sabiendo que tenemos la base de este rectángulo es b menos a, y la altura es nuestra incógnita, ¿no? Entonces sabemos que b... Eso, muy bien, Juan Mario. Ya nada más déjame escribirlo, pero muy bien. Justo, ¿no? O sea, si yo tengo que b menos a por h me debe de dar uno, que eso es que la integral de esa cosa de arriba pues integré uno, ¿no? Que el área de abajo de esa línea nos dé un uno, pues despejo, ¿no? Y esto es h igual a uno entre b menos a. Entonces, esta altura de aquí es, como bien indicaste, uno entre b menos a. Ya la conocen, ya llevaron prueba, yo aquí le estoy haciendo de emoción, sé que quizás no lo recuerdan bien, pero pues es una manera gráfica de definir a la variable aleatoria uniforme continua, con parámetros a, b o b, a, como ustedes lo quieran ver. ¿Ok? Siguiente pregunta. Ok, ya.
Perfecto. Tenemos una función de densidad. ¿Por qué? Porque integra uno. Son dos parámetros los importantes y al parecer asigna el mismo valor de densidad para todo el conjunto de valores. Em, ¿Cuál es la esperanza de una variable aleatoria uniforme? Y reformulo la pregunta. ¿Cuál es el centro de masa de una variable aleatoria uniforme? Lo pueden hacer geométrico. No tiene por qué hacerse. Sí, podemos hacer la integral y resolverla y todo eso. Está muy bien, sí, hagámoslo. Pero más allá de eso, entendamos, como centro de masa, ¿dónde coloco yo el valor de la esperanza de una variable aleatoria uniforme? ¿Alguien sabe? Muy bien, Juan Mario. Sí, sí, sí. Bueno, no, no. Suma de valores, ok. Suma de valores, ¿a qué te refieres? Pues creo que sí estabas en lo correcto, si es que te referías a sumar A más B entre 2. Si era eso, muy bien. Si no era eso, estaba cerca, seguramente. Pero noten lo siguiente, o sea, como centro de masa, literalmente responde la pregunta de dónde cuelgo yo esta figurita para que no se me incline hacia ningún lado, ¿no? Pues de A más B entre 2. Ahí está. Bien, muy bien. Gráficamente también ya vimos a su esperanza, a su centro de masa. Y bueno, ya si nos ponemos a hablar de la varianza, quizás ya entonces geométricamente no me lo van a poder decir. No se preocupen. De hecho, lo comento porque, pues miren, por aquí lo tengo. Aquí están las fórmulas, ¿no? O sea, ok, esta es la uniforme, todo bien. Genial. Y aquí está su varianza, ¿no? Porque así podemos aplicar la definición de varianza y llegar a esta expresión, ¿no? Pero bueno, eso está en internet. Lo importante aquí era que también que recuerden, a mí me interesa más que, que se sepan las cosas de memoria y que sí me gusta que sean súper buenos integrando y buenísimos en álgebra, pero sobre todo me interesa más que entiendan los conceptos que representa la esperancia, que representa la varianza, etcétera, etcétera, etcétera. Algo más que decir de la uniforme. Algo más que decir de la uniforme. Se utiliza muchas veces para generar modelos nulos, ¿ok? Existe una versión discreta que nosotros la pasamos por arriba de ella, pero no se menciona luego explícitamente. La variable aleatoria uniforme discreta, por ejemplo, nosotros la vimos cuando evaluamos en la variable Bernoulli la probabilidad de tener un hijo de sexo masculino o de sexo femenino, ¿no? En donde ambos valores eran 0,5. Ahí tenemos una variable aleatoria discreta uniforme, ¿ok? En una multinomial uniforme, vean cómo la variable aleatoria multinomial, a su vez, podríamos pensarla como una variable aleatoria discreta uniforme, en donde cada uno de los cuatro valores tiene la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Bueno, pues esos ejemplos, aunque uno diría irreales, ¿no? Nos ayudan muchas veces a contrastar fenómenos que sí estamos observando de datos del mundo real con estas hipótesis que conocemos como modelos nulos. ¿Ok? Ok, bueno. ¿Qué más puedo decirles de la variable de la... Bueno, voy a escribir las definiciones de esperanza y varianza solo para que vean su versión en continua. Yo sé que varios o varias ya la conocen, pero bueno, aquí está. La esperanza entonces se define como la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad
por el valor que toma la variable, por el diferencial de x. La varianza de una variable aleatoria se conoce como la integral de menos infinito a infinito. ¿De quién? Pues de la esperanza. ¿De quién? De la variable aleatoria menos, ¿cómo se llama? La esperanza de x elevada al cuadrado, ¿no? Por el diferencial de x. Y pues para obtener la fórmula ya con todas las integrales y todo eso, pues nada más hay que sustituir aquí la definición de esperanza, ¿no? Que tenemos allá arriba. Y pues nos va a quedar una cosa muy bonita que básicamente es que este es igual a la integral. Como solo tenemos una variable x, nos vamos a quedar con un solo límite de integración. Ustedes ya no llevan cálculo 4, yo lo sé, pero ¿en algún momento ven integrales multivariadas? ¿Computólogos, computólogas? Digo, no, aquí no les van a hacer examen de eso, pero en teoría sí. Ok. Bueno, son bonitas, ¿no? O sea, y sobre todo porque ahorita para ver la variable aleatoria normal, pues se usa un poco de esa noción, ¿no? Pero bueno, nunca está de más, ¿no? Saber un poco Yo las vi muy por encima. Híjole, sí. Bueno, no es trascendental, pero ahorita van a ver por qué es padre verlas, ¿no? Bueno, al menos hasta cierta medida. Terminaríamos con algo de este estilo. Terminaríamos con f de x por x menos... si quieren, bueno, recuerden que esperanza de x en realidad aquí ya, este de aquí es un número, ¿no? O sea, entonces vamos a ponerle de una vez x menos mu, perdón, x menos mu elevado al cuadrado de x. ¿Ok? Quedaría como algo así. Va. Bueno, em, ahora sí hablemos de, pues, la variable aleatoria. Pues si no la más importante, a la que siempre terminamos recurriendo, ¿no? Que es la variable aleatoria normal o gaussiana. Esta variable como es muy bonita, es sumamente útil. A veces se abusa de ella, generalmente se abusa de, de pues sí, del teorema del límite central, pero es muy interesante hablar de ella. Hay muchas maneras en las que se puede construir por esto del teorema del límite central. Em, con ustedes, no sé si ya hablé de ese teorema, creo que justamente no. Em, Vamos a empezar a hablar de él, ¿ok? Antes de entrar en forma. Teorema del límite central. Parafraseado, sin caer en la rigurosidad de los libros, básicamente esto nos dice, ¿no? Que dada una muestra aleatoria, o sea, uno define una variable, ¿no? Y toma una muestra, una población para tomar mediciones de dicha variable, ¿no? Recordemos que una muestra aleatoria es aquel en donde todas las observaciones son independientes y están idénticamente distribuidas. Decir muestra aleatoria es decir esto otro. Tenemos observaciones independientes e idénticamente distribuidas. Em, si nosotros suponemos que esta variable aleatoria, ¿no? Llamémosle x, tiene una distribución, la que ustedes quieran, discreta, continua, no importa. Sin importar la distribución de la que venga x, si nosotros calculamos la media muestral de esta muestra, ¿ok? Podemos asegurar que esta media tiende eventualmente a mu, que es el valor real de la población, conforme n tiende a infinito. Entonces aquí es la ley de los grandes números. ¿Ok? Literalmente esto que yo escribí aquí, si lo parafraseo
a algo que ya les había mostrado yo, dice que si yo agarro y sumo todas las observaciones, las divido entre n, es igual a 1 hasta n, esto tiende a la esperanza de x, ¿no? Esta es la ley de los grandes números. Pero ¿por qué se afirma esto? ¿Cómo sabemos que esto ocurre así? Ah, pues por el teorema del límite central. Bueno, ese teorema nos permite entender por qué esto pasa. Y básicamente ocurre que si ustedes tienen esta muestra de datos, ¿no? Y empiezan a tomar pequeñas submuestras, toman, por ejemplo, imagínense que tienen n datos. Entonces, ustedes toman una submuestra de esos n datos, así llamémosle submuestra número uno, y obtienen un valor, llamémosle una media muestral uno, que caracteriza esta submuestra. ¿De qué tamaño es la submuestra? Es irrelevante porque aplica para toda n, pero bueno, toda n menor que el tamaño de la muestra total. Pero lo que quiero que noten es que si ustedes repiten esto varias veces, o sea, ok, ya tomaron una submuestra, sacan el promedio muestral de esa submuestra, ¿no? Sacan una segunda submuestra, toman el promedio muestral de esa segunda submuestra y repiten esto, no sé, cada veces, las que ustedes quieran, puedan. ¿Qué tamaño de muestra? El que ustedes quieran, puedan, en realidad no importa tanto, ¿no? La afirmación aquí es que la distribución de estas medias muestrales, o sea, la gráfica que van a formar estas y yo las empiezo a amontonar y les hago un histograma, va a tender a verse así. Y va a estar centrado en este valor mu que yo desconozco. ¿Ok? Yo voy a tener que la submuestra uno cae por aquí, la submuestra 2 cae por acá, la submuestra 3 puede que caiga más cerca, ¿por qué no la submuestra 4 cae lejos? La submuestra 5 pues cae intermedio, pero la mayoría van a tender a caer cerca del amo. Y eso es algo sumamente poderoso y que usamos todo el tiempo en estadística para afirmar un montón de cosas. ¿Ok? Es algo bastante curioso que no importa la distribución de la que provenga la muestra. La distribución de las medias muestrales a largo plazo, conforme n tiende a infinito, ¿no? O k tiende a infinito, como ustedes lo quieran ver, así conforme este número tiende a la normalidad, ¿ok? Y eso, pues, bueno, podríamos probarlo rápidamente, ¿por qué no? A ver. Y lo quiero probar gráficamente porque digo, se ve rápido, ¿no? Vamos a ver, agarremos que les gusta, pues aquí en R porque ya lo tengo abierto. A ver, ¿por qué no? A ver, nuevo archivo. Y pues ahí les va la demostración del teorema del límite, del teorema central del límite, ¿no? Para, para cualquier variable aleatoria. Por ejemplo, a ver, ¿qué les parece si yo me agarro una muestra del conjunto del cero y el uno y, no sé, me agarro 100 datos de estos? ¿No? Claramente aquí le tengo que decir que con reemplazo, porque si no, no va a poder. A ver, yo lo hago. Ahí está. Qué bien. Entonces, esto, for i in one, yo qué sé, 100, ¿no? Es más, vamos a hacerlo así, mira. Entonces, a ver. Y vamos a darle más tamaño, que no sean 100, que sean 10.000. Y como solo es el cero y el uno, pues le voy a dar una distribución de probabilidad. Estoy aquí con una variable aleatoria binomial, ¿no? Y vamos a darle distribución de probabilidad que les gusta. 0,25 de proba de que aparezca el cero, 0,75 de que aparezca el uno. ¿Ok? Recordemos que la probabilidad de que aparezca el uno va a ser nuestra medida P, el parámetro de esta variable aleatoria binomial. Y por ende, pues aquí tenemos la población. Vamos a ponerle así. Vamos a fijar el SID. ¿Está? Entonces mi población son un friego de
esas cosas, ¿no? De ceros y de unos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar una muestra de ese vector que ya fijé con mi SID. Vamos a hacerlo de tamaño que les gusta, 50, ¿no? Van a ser 100 submuestras de tamaño 50 y voy a obtener el número de ceros y de unos que obtengo. Lo voy a dividir entre 50 para que me dé una proporción, ¿ok? Igual acá vamos a sumar población y a dividirlo entre 1000 para que tengamos nuestra P poblacional, nuestra MUF, ¿no? Si lo queremos ver así. Y entonces vemos que nuestra P poblacional, son 10.000, perdón. Ahí está, ¿no? Es 0,7523, ¿no? O sea, no es exactamente 0,75, pero bueno, a este valor es al que deberíamos de tender. Entonces, si yo me agarro muestras de tamaño 50, ¿no? Sumo, divido entre 50 y me quedo con P submuestra, vamos a ponerle así, y lo vamos guardando en un vector. Vamos a crear ese vector. Ahí está. Entonces, bueno, repetimos esto, ¿no? Ya lo hizo un montón de veces. Y si hacemos un histograma de P-submuestra, ¡ja! Toma tu normalidad, Rafa. Todavía no se ve tan normal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si entonces yo en lugar de 100 muestras, a ver qué pasa si tomo 200, 300? Vamos a ver. Ahí se va apareciendo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tomo, en lugar de 300 muestras, 500? Se va moviendo el gráfico, ¿no? ¿Y qué pasa si aumento? Ahora ya, digamos, me quedo con las 100 muestras, ¿no? Las que yo tenía, pero aumento mi tamaño de muestra. ¿Qué tal si en lugar de 50 me agarro de tamaño 500? Empieza, ¿no? A verse cada vez más normal. ¿Qué tanto es tantito? Pues es que uno ya se puede poner creativo y decir, a ver, dame 1000 de estas, a ver, dame 10.000 de estas, que ya son incluso más que la población. A ver, dame 100.000 de estas. Y como decía un profe, todo se puede normalizar con una n lo suficientemente grande. Por eso, este rollo de la estadística clásica de asignar significancia estadística es algo muy debatible y curioso hoy en día, porque conforme tu n es cada vez más grande, las cosas se van portando mejor, ¿no? Es un artefacto, eso estadístico es una consecuencia que comúnmente se observa. Pero espero que con este pequeño ejemplo se den cuenta de que el teorema del límite central jala muy bien y es sumamente poderoso, sobre todo para estimar esperanzas que desconocemos. Ahora, ojo, todo esto parece la panacea, pero recordemos que decir que n tiende a infinito para fenómenos distintos puede decir que n valga al menos 20 y para otros fenómenos que n valga al menos 10 millones. Que es ser lo suficientemente grande, depende del fenómeno, de la calidad de los datos y pues no, uno no puede a priori saber qué tan grande tiene que ser su n. O sea, sí puede hacer un cálculo de tamaño de muestra mínimo para probar un cierto nivel de confianza, eso se puede hacer, pero lo que voy con esto es a que quizás para estimar las preferencias electorales de un pueblo baste un cierto tamaño muestral, pero quizás para determinar si, yo qué sé, cualquier cosa, si las acciones en la bolsa van a subir o bajar mañana, pues no haya un tamaño un tamaño de muestra siquiera disponible. ¿Me explico? Teóricamente se podría, pero pues no, no, en nuestro tiempo de vida, en nuestra escala de vida, no ocurre así. Entonces, bueno. Les presento el teorema del límite central. No digan teorema central del límite, por favor. Digo, díganlo si quieren, pero recomiendo que no lo digan así, porque en inglés es Central Limit Theorem. Y recuerden que en inglés se dice primero el adjetivo
y luego el sustantivo por construcción gramatical. Pero central limit quiere decir límite central, ¿ok? Que yo sé que mucha gente dice teorema, teorema central del límite, teorema central del límite, teorema central del límite. Lo que es central es el límite, no el teorema, ¿ok? Aunque el teorema es muy importante. Va. ¿Dudas de esto? Y bueno, aquí, aquí empieza a aparecer la, la forma de campana tan característica de la distribución normal. ¿Ok? Bueno, vamos. Si no tienen dudas de esto, déjenme volver aquí al pizarrón y hablemos de la función que describe a esta curva, ¿ok? Y esta campana. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ok, a ver, tenemos que esta función, la que yo voy a dibujar ahorita, ay no, más bonita, a ver, espérenme, ahí les va, nuevo intento número 2. Ay no, espérenme, ahí les voy, ya, intento número 3. Ay, más o menos, yo sé que no, pero bueno, con esto. Ay, yo sé que tampoco, pero bueno, no importa. Ok, esta función, esta curva, está descrita por la siguiente expresión algebraica. F de x es igual a e a la menos x cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, agarremos, pues, ¿qué les gusta? Una parábola. La parábola que abre para arriba. Esta función de aquí es, podríamos decir, de la forma g de x es igual a x cuadrada. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo a g de x la multiplico? Vamos a agarrar otro color. Por un menos, ¿no? Entonces voy a tener a h de x igual a menos x cuadrada, que se vería así. Ay, Dios, porque algo me está pasando con el pizarro. Pero bueno, ahí va. Se vería así, menos x cuadrada. Y ahora, ¿qué pasa si yo compongo a la exponencial sobre esta función? Espérenme. Ay, aquí está. H de x, pues pongámosle n de x igual a e a la menos x cuadrada. ¿Qué valores toma la exponencial? O bueno, en otras palabras, la exponencial puede tomar, o bueno, devolver valores negativos. ¿Qué valores devuelve la exponencial? Es más bien lo que yo preguntaba. Pues puros valores positivos, ¿no? Cero no, no incluyente en adelante, ¿no? La exponencial, miren, voy a hacer la gráfica de la exponencial, así solita. La e a la x, bueno, una exponencial. Esta se ve así. Exacto, cero no incluyente en adelante. Gracias, Juan Mario, perdón, no había visto la respuesta. Es correcto, es una función definida en todos los reales de menos infinito a infinito que viene más o menos así. Se va mucho más vertical aquí, vamos a ponerle así. ¿Ok? Pregunta para ustedes, ¿dónde cruza? ¿Cuánto vale aquí la ordenada al origen? Para toda exponencial. Bueno, que no esté desplazada. Corta en el uno. Muy bien, Rafa. Muy bien. 13. Uno. Muy bien, Daniel.
Era un uno y una carita con dos puntos, ¿no? Y un 3 ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si le aplican la exponencial, que está positiva definida, a la x, a la menos x cuadrada, en donde todos los valores son negativos? ¿Cómo es cómo es la exponencial para valores negativos? Aquí se ve. Los números que devuelve son siempre menores que, menores que uno, ¿no? Es correcto. Entonces, noten algo muy interesante. Esta función de acá siempre va a devolver valores negativos por este menos. Más bien, va a tomar el argumento de e siempre va a ser negativo. Por lo tanto, el valor máximo que esta cosa puede tomar es e a la cero, que esto es igual a uno. Todos los otros valores, al ser negativos, tienen que ser menores que este cuate de aquí. Es por eso que sabemos que esta función de acá digo, es un argumento geométrico. Claramente hay un argumento eh, vía derivadas y demás, ¿no? O sea, de máximos y todo esto. Pero noten cómo geométricamente podemos decir, ok, en cero, esta función, así como la ven, alcanza su valor máximo, ¿ok? Un unote. Y si nos movemos a la derecha o a la izquierda, eso va a ser irrelevante, ¿ok? Siempre va a tener valores de densidad menores que uno. Para esta forma de la función, ojo, para esta forma de la función. Ok, ya vimos que está centrada aquí en cero, que aquí alcanza su máximo, que es positiva definida, por lo tanto, esta función no toca en ningún momento al eje de las x, porque la exponencial viene de menos infinito hasta infinito. O sea, entonces en realidad nunca, nunca, nunca la exponencial vale cero. Y aquí viene la pregunta. Esta función nunca toca el eje de las x, nunca lo corta. ¿Cuánto integra el área bajo la curva de aquí? ¿Alguien recuerda cuánto integra el área bajo la curva de e a la menos x cuadrada? O en otras palabras, ¿no? Si este es f, ¿no? La pregunta ahora es, ¿cuánto es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x? ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Alguien recuerda algo en especial de esta integral? Digo, yo ya les pregunté su valor. Igual y alguien lo sabe. Si lo sabe, lo puede decir en el chat. Pero aunque no se lo sepan, esta función, esta integral, ¿alguno de ustedes la podría resolver ahorita, en frío, así, en este momento? ¿O tiene alguna observación respecto a la misma? No se preocupen si no es así, pero lo pregunto. Por ejemplo, a ver, la integral de e a la menos x de x, ¿esto cuánto vale? Hasta hay chistes, ¿no? De eso. Sí hay chistes, ¿no? Que están en una fiesta, todas las funciones, le dice una y ven a a e a la x. Bueno, e a la menos x es prima de e a la x. La ven en una esquina, ¿no? Y le dicen, oye, intégrate, ¿no? Y e a la menos x les contesta, ¿para qué, no? Si da igual. Entonces la integral de esto, bueno, es casi igual. Ah, bueno, más bien sería de e a la x, perdón, tienen razón, porque aquí yo tendría que poner un menos. La integral de e a la x, pues es e a la x, ¿no? Más c. Si fuera e a la menos x, nada más hay que poner un menos aquí afuera, ¿ok? Eh, si ustedes tuvieran, por otra parte, esto de acá arriba,
que es lo que estamos nosotros analizando en este momento, concluimos que esta integral no puede resolverse por métodos convencionales. O sea, no se puede hacer por cambio de variable, no se puede hacer por partes, no se puede hacer, pues básicamente por ningún método que ustedes vieran en cálculo 2, ¿no? Tenemos que recurrir a un trucazo que se suele utilizar mucho en cálculo 4. ¿Alguien recuerda em, qué truco es el que se usa para integrar esta? Ándenles, ándenles. Bueno, puede que no lo hayan visto. Y yo estoy preguntando como algo que más bien no conocen, ¿no? No importa, si es así, de todas formas ahorita lo voy a ver. Pues miren, ¿qué se hace en estos casos? Pues literalmente vamos a hacer un cambio de fenómeno a coordenadas polares. Las coordenadas polares o esféricas nos van a permitir integrar esta expresión de aquí. Y básicamente queda de la siguiente forma. Nada más veo mi apunte para que no les vaya a venir con algo muy descabellado. Ok, ok. Entonces vámonos recio, a ver. Ahí les va. Vamos aquí arribita. A ver. Supónganse que hay un valor finito al cual esta integral converge. Ok, supónganlo ustedes. Em, Esto quiere decir que este valor elevado al cuadrado es igual a lo que sigue. Fíjense, intervalo de menos infinito a infinito de a la menos, noten, y cuadrada de, ay, perdón, más abajo, de y por la integral de menos infinito a infinito de a la menos x cuadrada de x. Rafa, pusiste una y acá una x. Recordemos que en un integral la variable no está en el cuerpo del integral, o sea, en estas expresiones que dicen a la menos y cuadrada de y. La variable corre entre los límites de integración. O sea, en realidad la variable está expresada acá en los límites, no en el cuerpo de la función. El poner y x es mera notación. Podríamos haber puesto u, podríamos haber puesto t, podríamos haber puesto v, la letra que quisiéramos. ¿Ok? Eso se ve en cálculo. Digo, ahorita lo recalco porque claramente aquí puse dos letras, pero es simplemente para hacer obvia la siguiente expresión, que es que si yo tengo este producto, como ambas funciones son continuas, ¿ok? Yo puedo plantear lo siguiente. Puedo plantear una integral doble por la continuidad de la ¿no? De esta expresión, de a la menos x cuadrada más y cuadrada. Ay, perdón, y me faltó algo. Perdón, ahí me van a decir, ay, Rafa. Sí, disculpen. La que vamos a buscar es esta a la menos x cuadrada entre 2. Entonces esto es entre 2. Ya sabía yo que me estaba faltando algo. Entre 2. El entre 2 es, por obvias razones, vuelve la expresión cerrada más bonita, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas solo es una constante aquí. Y esto sería entre 2 de x. ¿Ok? Y pues aquí, recuerden, seguimos en coordenadas rectangulares, pero esto nos está gritando, oye, x cuadrada más y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada, ¿a alguien le suena? ¿Algún teorema? ¿A la ecuación de alguna figura? ¿Alguien le ve cara de algo a eso? Y aquí sería, perdón, dy de x, porque ya son dos variables. ¿De qué le ven cara a esa x cuadrada más y cuadrada? Circunferencia, correcto. Muy bien. O teorema de Pitágoras, que es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cambio a coordenadas esféricas, en donde, recordemos, la coordenada en x de una circunferencia cualquiera se puede modelar como x es igual a r al radio por el coseno de teta.
esto del grafiquito ese del círculo dando vueltas, ¿no? O sea, si vemos la X y la y definimos al coseno, al seno y a todas esas funciones trigonométricas, el cateto que hace referencia a la coordenada en X, si lo despejamos, se calcula como la longitud del radio por el coseno del ángulo, ¿ok? Por lo tanto, Y es igual a R veces el seno de teta, ¿ok? ¿Y quién es de Y de X? ¿Se acuerdan del jacobiano? Miren, no, esta no es una clase de cálculo 3, ¿no? Pero vale la pena que recordemos, ¿no? Que al cambiar a coordenadas esféricas, estamos pasando nuestro problema de X y de Y a otros dos parámetros nuevos, a R y a teta. ¿Ok? Vamos a dejar de ver las cosas en el mundo de las coordenadas rectangulares para hacer referencia a los puntos con su radio y el ángulo que forman respecto al eje X. ¿Ok? Y para hacer esto, bueno, ya estamos en cálculo de dos variables, en un inicio y x, ahora r y teta. Vamos a hablar de la generalización de la derivada, que básicamente es la matriz jacobiana. La matriz jacobiana de una expresión como la que tenemos, a ver, déjenme lo escribo aquí. El jacobiano de esta nueva función en dos variables, llamémosle f, ¿no? Que depende de r y coma teta, se ve como una matriz de derivadas parciales de la siguiente forma. Digo el jacobiano, la matriz jacobiana. El jacobiano es el determinante de esta matriz, ¿ok? Entonces vamos a tener en la primera entrada a la parcial de x respecto al radio, a la parcial de y respecto al cambio en el radio, a la parcial de x respecto a teta y a la parcial de y respecto a teta, ¿ok? ¿Y quiénes son estas parciales? ¿Cuánto valen? Ahorita ya ponemos quién es la... Justamente es para encontrar por quién sustituir a dy de x, ¿ok? Entonces, la derivada de x función, a ver, aquí está, ¿no? La derivada, aquí tenemos la función x, aquí está, esto es como si dijera f, pero aquí dice x. La derivada de x respecto a r de r coseno de teta, ¿cuánto me da? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se quiere aventar esa? La derivada de esta expresión respecto a r es la variable. La derivada de la función x respecto a r de esta expresión, de r coseno de teta. Eso, muy bien, Daniel. Coseno de teta. Primera entrada de la matriz jacobiana. La derivada de y respecto a r de r seno de teta, por ende, ¿cuánto es? Bueno, y de hecho me faltó aquí el de r, ¿no? Ah, no, perdón, de teta. Perdón, aquí es de teta. De teta. Ah, no, porque es respecto a R, ¿no? Sí, perdón, perdón, perdón. Es de R. Seno. Muy bien. Seno de teta de R. Y luego, lo mismo, la derivada ahora respecto a teta. ¿Cuánto vale? De X. La derivada del coseno es... Eso. R seno de teta. Y la derivada de acá, en la que nos falta, respecto a teta. Muy bien, Daniel, muy bien. Muy bien los demás también. Yo sé. R, cos, perfecto, perfecto. Yo le insisto, o sea, no es que tengan que saber esto, ¿no? O sea, no, no, vamos, más allá de enseñarse en una clase de estas, pues puede ser que a nadie más le interese que lo sepan hacer. Pero a mí me parece muy hermoso, me parece muy bonito y pues no deja de ser una clase del departamento de matemáticas, entonces, ¿por qué no recordar al menos que el jacobiano en coordenadas esféricas
pues, se obtiene sacando esta matriz jacobiana. Y por ende, ya teniendo esta matriz, ahora nos fijamos en el determinante de esta matriz jacobiana de f r teta. Y el determinante nos va a quedar entonces, a ver, sería coseno de teta de r por r coseno de teta. Esto es coseno cuadrado de teta, r de r, ¿no? R, vamos a ponerlo así. R coseno cuadrado de teta de r de teta. ¿Ok? Luego, este por este. ¿Y cuánto me da el otro? Este por este. Este coseno de teta de r de teta. Y acá es menos, ¿no? Menos. Y aquí sería r seno cuadrado de teta. ¿Por qué menos? Perdón, más, porque es menos por menos, ¿no? Menos por menos r seno de teta por seno de teta de r nos va a dar más r seno cuadrado de teta de r de teta. Y de aquí, pues, por propiedad asociativa, ¿no? Yo saco ahí factor común y esto me queda r de teta por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. La gente se queda sin palabras en la sala y dice, wow, porque esta identidad de aquí, ¿cuánto vale coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta? Yo tenía un profe que decía que esa era la identidad trigonométrica. Uno. Y todos dicen, wow, gracias, adiós. Y resulta que entonces dy de x lo cambiamos por r de r de teta. Entonces vamos a nuestra expresión, a nuestro merequetengue, a donde yo andaba haciendo acá mi despapalle. Y entonces, ¿cómo queda la expresión? Pues básicamente nos queda de la siguiente forma. A ver, vamos a ver. Esta cosa en coordenadas rectangulares en el mundo esférico se va a ver de la siguiente manera. Dejamos de pensar en x y en y que toman valores de menos infinito a infinito. Y luego, pues pensamos en, por ejemplo, el radio, que toma valores de cero a infinito. Y el ángulo, que toma valores de cero a 2pi, teta. Rafa, lo puedo hacer en el otro orden. Lo puedes hacer en el otro orden. Por teorema de Fubini, se puede invertir el orden de las integrales. ¿Qué es el teorema de Fubini? Chéquenlo. Un teorema rimbombante que permite hacer esta conmutación, ¿no? Ahora sí que este es más conveniente, ¿no? Por eso yo lo estoy dejando así. ¿De quién? A x cuadrada más y cuadrada, ¿quién era? Pues esto es igual a e a la menos. ¿Qué pongo en lugar de x cuadrada más y cuadrada en el mundo de las r's y las tetas? X cuadrada más y cuadrada, ecuación de la circunferencia, es igual a... Venga, 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 yo sé que pueden. Si cambié las x y las y por r's y por tetas, x cuadrada más y cuadrada es igual a... R cuadrada. Casi. Muy bien, Daniel. Sí, de hecho sí. R cuadrada más R seno cuadrado, que cuando sacas la R como factor común, te queda otra vez el uno. R cuadrada. Muy bien, Daniel. Sí, R cuadrada, ¿no? Ecuación de la circunferencia. Muy bien. Esto dividido entre 2, ¿no? Y acá ya tenemos, fíjense, R de teta de R. Y aquí la gran observación. ¿Qué logramos con este cambio de coordenadas? Sacar una R aquí. Esta R es la que nos va a permitir hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Así de plano, ¿no? Pregunta para ustedes.
De 0 a 2pi, o sea, respecto a teta. ¿Cuál es la integral de 0 a 2pi de esta expresión respecto a teta? Es análogo a pensar la misma, exactamente. O sea, no hay teta, ¿no? En este caso. Entonces, integrar eso literalmente, ¿no? Nos permite decir, ok, de 0 a 2pi, cuando es como si ustedes tuvieran esta integral. Déjenlo escribo aquí arribita solo para quienes no lo ven directamente. De 0 a 2pi de teta, esto es lo mismo a hacer 2pi. Bueno, es teta, ¿no? Teta evaluado de 2pi a 0. Todo sería como una constante, correcto. Entonces, de 2pi menos 0 nos da 2pi. Entonces, la integral respecto a teta de esta expresión nos va a arrojar un factor de 2pi que sale de la integral por linealidad. Como las integrales son operadores lineales, tenemos que esto es 2pi menos 0 y ya nada más nos queda la integral de 0 a infinito de e a la menos r cuadrada entre 2 eh, por dr, ¿ok? Este factor de 2pi, pues va a ser importante, ¿ok? Ahora bien, esta otra, la que nos falta, ¿cómo la resolvemos? Ay, me falta una r ahí, perdón, ahorita la pongo, porque si no esto no lo voy a poder resolver. R. ¿Cómo la resolvemos? Pues la manera más sencilla es hacerlo por cambio de variable, ¿no? Podemos hacer que esto sea e a la u, ¿no? En donde u sea igual a menos r cuadrada entre 2, ¿no? Sí, sí, creo que sí. ¿Y cuánto es de u? De esto de acá. Menos r de r, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, salvo un menos que me falte y que voy a poner ahí, em, pues ya prácticamente tengo mi expresión, ¿no? Entonces ponemos el menos y nos queda la integral de e a la u respecto a su derivada. ¿Cuál es la integral de e a la u cuando tiene uno? Aquí ya tendríamos que esto es e a la u de u. Pues e a la u, ¿no? Entonces esto es menos e a la menos r cuadrada entre 2 evaluado de 0 a infinito. Porque el radio, recuerden, no puede valer, no puede tomar valores negativos. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale e a la menos r cuadrada entre 2? Bueno, en 0 creo que está claro, ¿no? Esto nos va a quedar, esto es igual, déjenme lo pongo aquí. A ver, ahí está. Ay, espérenme, espérenme. En infinito, e a la menos r cuadrada entre 2, ¿a cuánto tiende? ¿Cuánto vale e a la menos x o a cuánto tiende e a la menos x en infinito? Tiende a 0, ¿ok? Entonces esto es lo mismo que menos, fíjense, algo que es casi 0, muy cercano a 0, ¿no? Menos e a la 0 es 1. Y entonces esto es 0 menos 1. Por este menos, esta evaluación vale 1. Entonces, ¿cuál fue el valor final? Toda esta expresión de acá es igual a 2pi por 1. O sea que la integral que teníamos al inicio, que era esta integral elevada al cuadrado, el valor pues que teníamos al inicio, la integral al cuadrado es igual a 2pi. Por lo tanto, la integral, sin elevarla al cuadrado, es igual a la raíz de 2pi. O sea
que para que esta cosa de acá, la integral de e a la menos x cuadrada entre 2 sea función de densidad, esto implica que esto tiene que valer 1. Hay que dividir esta expresión, integral de menos infinito a infinito, de e a la menos x cuadrada entre 2 de x. Hay que dividirlo entre el valor de la integral, ¿no? O sea, multiplicar por un factor de 1 entre la raíz de 2pi. Y helo ahí, ahora sí, tenemos la que sí es función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Uf, más o menos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ahí más o menos, ¿no? Ay, luego uno dice, ¿por qué, profe? ¿Por qué? Brujería. Sí, oigan, no, ya cuando uno se pone a ver, ¿y para qué servía el cálculo? Pues para estas cosas, ¿no? Para estas cosas. Ojo, este es el valor de toda la integral. Cuando queremos regiones, intervalos particulares dentro de la campana de Gauss, esos integrales se tienen que aproximar por métodos numéricos. Y es por eso que cuando uno hace pruebas de hipótesis haciendo referencia a la distribución normal, usa tablas con los valores ya precalculados, porque no podemos obtener valores de intervalos de la integral dentro de la campana de Gauss. Eso es algo muy interesante. Podemos tener todo el valor de todo el intervalo de menos infinito a infinito, pero para valores, oye, dime cuánto vale la integral entre A y B, allá abajito, tenemos que hacer aproximaciones numéricas. Y ya que se hacen una vez, ya no lo volvemos a hacer para las nuevas normales que nos aparecen. Porque esto que estamos viendo nosotros aquí, ya más aún les digo, esto se conoce como la función de densidad de la variable aleatoria normal estándar. Esta variable aleatoria normal es bien especial, también se le conoce como variable z, no confundir con la función z de Riemann, es una variable z diferente. Pero es una variable aleatoria que tiene media cero y desviación estándar uno. ¿Cómo se ve ya en su forma completa? O en su caso general, se ve así. Se ve como e a la menos x menos mu elevado al cuadrado dividido entre 2 sigma, ¿ok? Por dx, la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre eh, raíz de 2 pi sigma cuadrada. O sigma si lo saco de la raíz, ¿no? Esa sigma es lo que conocemos como desviación estándar al cuadrado varianza. Y esa mu es la esperanza de la variable que estemos evaluando en ese momento. Si uno se fija cuidadosamente, puede notar que tenemos aquí lo que se conoce como estandarización de valores. Y es algo que se hace mucho en Machine Learning. Cuando uno tiene una variable que quiere usar para alimentar algún modelo de Machine Learning, se recomienda que las variables independientes, las que van a predecir a la dependiente, todas estén en la misma escala numérica. Y una manera de lograr esto es estandarizando a las variables, restándole su promedio y dividiéndolos entre su desviación estándar. Eso les otorga la propiedad de que sean variables con media cero y desviación estándar de uno. ¿Ok? Ok. Bueno, con esto, una variable que yo quería ver, pero ya no me va a dar tiempo de verla ahorita, la menciono en la clase que viene, mañana empezando, es la variable aleatoria t, la que tiene distribución t de student, porque tiene mucho que ver con la variable normal y más adelante, cuando hablemos más de pruebas de hipótesis, ambas, tanto la distribución z, la normal estándar, como la distribución t,
las retomamos continuamente continuamente digo frecuentemente, ¿no? No continuo. Las tomamos frecuentemente como referencia para hacer nuestras pruebas de hipótesis. Por eso es importante que la conozcan y conozcan sus peculiaridades. Insisto, esto es solo un repaso. Si no lo habían visto, pues qué bueno que ya lo vieron. Si lo quieren ver con más calma, viene ahí en el libro del Ross y en cualquier video de YouTube, la verdad. Pero es, a mi gusto, una de las, pues llamémosle demostraciones más bonitas que yo conozco. ¿Por qué? Porque involucra conocimiento de muchas áreas de las matemáticas. Involucra que sepas geometría, involucra que sepas cálculo, involucra que sepas claramente algo de álgebra y uno que otro trucazo ahí, ¿no? Entonces, pues ya la vieron, repásenla. Según yo, no es tan difícil de seguir. Y como ya son las 5:30, voy a parar aquí y a preguntar si hay alguna duda, pregunta, observación o comentario de esto que vimos o de la tarea. ¿Alguien quiere decir algo? Disculpen si fue muy violento. Espero que no tanto. Yo sé que me voy rápido y que ya vieron que, imagínense cómo eran mis tareas. El pizarrón y yo tenemos una relación en donde el orden no necesariamente duda. ¿Cuál tarea? ¿La uno? Sí, de la uno, de la uno. Sí, sí, digo, ya sé que ya la mandaron, ya esto, pero bueno, no sé si quedó ahí pendiente algo. Si no, bueno, pues, casi casi que dirán, pues ya da igual, ¿no? Ya la mandé. Pero bueno, no, no de la uno, Daniel. No, no, no. Todo bien, todo bien. Bueno, si no hay nada más que preguntar, agregar, dejémoslo ya aquí. Ya con esta violencia fue suficiente. Mañana hablamos de la distribución T y retomamos esta cuestión de los modelos nulos para hacer nuestra primera prueba de hipótesis a manita para detectar cuando un Open Reading Frame es espurio, es decir, esperado por azar, y cuando es de verdad, de verdad, de verdad un Open Reading Frame. Todo eso lo vamos a hacer con meros cálculos probabilísticos y estadísticos. Nada de laboratorio, todo es una aproximación matemática. Y pues está padre, está padre. Mañana le seguimos con eso. Cuídense mucho, bonita tarde, gracias por su paciencia. Espero que más o menos le hayan agarrado el rollo y pues nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Entonces, Cuídense. Eso.